Gracias por acompañarnos en una emisión más de Medicina en Línea. Recuerde que puede sintonizarnos a través de nuestras plataformas sociales, en nuestro canal de YouTube de Diario Digital Cronio y en Facebook y TikTok como Medicina en Línea. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el autocuido y sobre todo para las mujeres, que es un tema que vamos a tratar este día, que están cerca de los 40 o que pasan un poquito de los 40. Y para eso nos acompaña la doctora Araceli Cepeda de Baires, ginecóloga y obstetra, y además especialista en sexualidad humana. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un placer, un privilegio estar aquí, muy amable por invitarme. Para mí es un privilegio estar con ustedes y espero poder ayudar en todo lo que sea necesario. Bueno, y de eso se trata. Medicina en Línea, recuerde que es un programa para dar consejos útiles a las personas que nos miran a través de nuestras plataformas digitales y que puedan hacer uso de la información que ustedes, como especialistas, por supuesto, brindan para la población. Quisiera empezar hablando sobre cuáles son esas consultas y esos chequeos preventivos que se tienen que hacer para las personas y las mujeres, sobre todo porque es su especialidad, que nos hable un poco de esto, ¿no? Claro, con todo gusto. Quizás es muy importante mencionar algo. La primera parte es que fíjense que desde los 35 años nosotros tenemos cambios, igual que como sucede cuando nosotros somos bebés, luego somos niñas, después somos adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una cantidad de cambios hormonales, por ejemplo, cuando nos viene nuestra primera regla, en la adolescencia, eso se llama en la adolescencia. Igualmente, a través de todo el curso de vida también suceden estos cambios. Y a partir de los 35 años nosotros encontramos que uno de los cambios más importantes pueden ser que nosotros notemos que nuestros periodos menstruales están diferentes, que a lo mejor están cortos en los ciclos, que cada vez, nuestros ciclos se vuelven más cortos, etcétera. Pero lo importante de esto, como usted muy bien menciona, que es autocuidado, es precisamente encontrar todas esas etapas de nuestra vida en nuestra mejor forma de salud, en nuestra ideal forma de cuidarnos, y eso es autocuidado. Es hacer ejercicio, es tomar agua suficiente durante el día, sobre todo con estos calores que ahorita es complicado y que no hay como una medida. Además de eso, también es importante dormir bien, que es complicado también porque a veces cuando estudiamos, cuando laboramos, tenemos otros horarios diferentes. Y además de eso, por supuesto, el cuidado de nuestra salud mental. Esos son aspectos muy importantes. Cuando ya estamos hablando de una etapa específica que se llama climaterio y menopausia, hablamos que hay otras adaptaciones de nuestro cuerpo y que podemos también nosotros tomar en cuenta algunos estudios que son chequeos que se indican por el especialista de manera rutinaria, ¿verdad? Dentro de ellos, uno de los más importantes es la toma de la citología, que con la edad reproductiva nos la tomamos cada año, y además de eso también la toma de la mamografía, que es el estudio de las mamas, que es un estudio de imagen, pero que también hay otras cosas que podemos hacer y que a lo mejor vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Claro que nosotras mismas podemos examinarnos nuestras mamas. En el caso del climaterio, doctora, ¿cuál es la edad en la que las mujeres están? Digo porque a veces también desconocemos, ¿verdad? Hablamos del climaterio, pero no sabemos en qué momento o etapa de nuestra vida estamos y a los cuántos años podemos hablar que estamos en esa etapa. Le voy a compartir, son dos conceptos diferentes y son dos conceptos importantes. Climaterio y menopausia. Creo que todos hablamos, cuando decimos menopausia, digamos que estamos en el ambiente de trabajo y estamos con alguien que tiene un carácter un poco complicado y de repente hacemos bromas inapropiadas y decimos, es que está en la menopausia. Sin embargo, la menopausia en realidad, ¿qué es? La menopausia es el cese del periodo menstrual. Cuando ya no menstruamos más y pasa un año desde que nos ha venido la última regla hasta que identificamos ese proceso, eso es menopausia. Es decir, igual que como dijimos que era menarquia la primera regla, menopausia es la última regla. Y el climaterio es todas esas etapas de cambio que pueden estar. Por lo general, porque me preguntaba por la edad, ¿verdad? Por lo general, esto puede aparecer a los 40, 45, 50 años. ¿De qué depende eso? De la edad en que nosotros tuvimos la menarquia, es decir, cómo tuvimos la primera menstruación y el espacio de tiempo.
¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque nuestros ovarios, que son nuestros órganos genitales internos, en el caso de las mujeres, tienen una cantidad particular de óvulos que van trabajando cada mes. Cuando eso ya depleta, que forma parte del proceso de envejecimiento, es que aparece la menopausia. El climaterio es todo alrededor, o sea, todos los cambios, desde los 35 dijimos, 40, 45, 50, son esas etapas en donde hacemos eso. Entonces es como un paréntesis grande, mientras que la menopausia es un momento específico. Pareciera que las mujeres somos un poco más complejas en cuanto a la salud y la salud sexual y el cuidado de nuestro organismo, mucho más que los hombres. ¿Usted qué piensa de eso? Fíjese que por lo mismo que yo trabajo con mujeres, ¿verdad? Me ha llamado muchísimo la atención la salud masculina. De hecho, por eso me especialicé en sexualidad humana. Y entonces, justamente esa parte de la pareja, ¿verdad? De nuestra contraparte masculina es muy importante. Y fíjense que no es más complicada una mujer que un hombre, sino que lo que sucede es que conocemos quizás más en general, digamos, refiriéndonos a todos, ¿verdad? Todos nosotros, no únicamente una parte de la especialidad médica ni nada, sino que conocemos más aquellos cambios de etapas femeninos que masculinos, porque en realidad los chicos también, o sea, los hombres también tienen ese tipo de adaptaciones. Hay un síndrome específico que se llama síndrome de déficit de testosterona y es el equivalente a lo que nosotros, los cambios que nosotros tenemos. Entonces es extremadamente interesante. Sin embargo, en el caso nuestro, en la parte de la salud femenina, por varias circunstancias, dependiendo de cómo nuestra salud esté con antelación, tenemos esos cambios y son como más manifiestos, pero sí hay un equivalente masculino a la parte femenina. Okay. Bueno, va a ser un tema para abordarlo más adelante con el médico responsable, ¿verdad? Exacto. Okay. Interesante, ¿verdad? Porque eso es información que desconocemos o que conocemos a medias. Exacto. Y existen muchos tabús alrededor también del manejo de estos temas que no los decimos libremente. Quizás las mujeres somos más hablantinas en ese sentido, ¿verdad? Y decimos más las cosas y los hombres son más reservados. Exactamente. Doctora, hábleme un poco de cómo hacer un autoexamen de mama cuando necesitamos como mujeres tener ese cuidado, porque existe, ¿verdad? El autocuido, como hablamos, pero también después de detectar ciertas anormalidades o ciertos síntomas, acudir al médico que corresponde. Perfecto. Sí, este es un tema muy importante. De los cánceres más importantes en el caso de las mujeres, obviamente, ¿verdad? Tenemos el cáncer de cervix y el cáncer de mama, y ambos son prevenibles. Prevenible significa que si identificamos una lesión pequeña, podemos tratarla de una manera, de la manera que corresponda, pero adecuadamente y con menos posibilidad de que se complique el problema. El autoexamen de mama es algo que en realidad deberíamos o debemos de hacer durante toda nuestra época reproductiva. Es decir, ¿qué significa? Desde que tenemos la menstruación y hasta que terminamos la menstruación y un poquito más allá, listo. Les explico yo a mis pacientes, mire, usted debe de conocer mejor su cuerpo que nadie más. Usted debe de conocer, usted tiene que saber en esta parte de aquí, porque nuestros órganos genitales, incluyendo nuestras mamas, incluyendo todo lo que externamente nosotros tenemos en la parte reproductiva, son tan normales como las orejas, como vamos a examinar el oído, como vamos a examinar la nariz, la boca, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De repente no nos tocamos, no nos sentimos, no tenemos esa disciplina y en realidad confieso que es un poco complejo. ¿Por qué? Porque en el día a día se nos olvida, ¿verdad? Nos bañamos, nos tocamos y en realidad debería de formar parte de una rutina nuestra. ¿Cuándo hacer el autoexamen de mama? El autoexamen de mama idealmente debe de hacerse a las 2 semanas después de haber pasado el periodo menstrual. ¿Por qué? Nuestras mamas, igual que el resto de los órganos reproductores,
tienen cambios cuando tenemos la menstruación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos esos cambios, muchas veces son más sensibles. Entonces, tenemos dolor, tenemos sensación. Entonces, tenemos que disminuir la cantidad de hormonas. Es decir, tenemos que esperar a que disminuya la cantidad de hormonas para poder tocarnos sin dolor. Entonces, hacemos movimientos que es muy importante recordarles con movimientos circulares. Pueden iniciarse del pezón en círculos, alrededor, hasta llegar a la parte axilar. La parte axilar, o sea, nuestras axilas, también hay un tejido mamario muy importante, que hay que tocarlo, que hay que sentirlo. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos nodulitos, a veces son muy frecuentes las lesiones dermatológicas de la piel, abscesos, como cuando tenemos una espinilla y luego nos la tocamos y de repente, entonces todo eso es bien frecuente. Nodulitos son como pelotitas, okay. Masas. ¿Cómo se llama? Tejiditos que nosotros no teníamos antes, que no los reconocíamos. Y que no debe estar ahí. Y que no debe de estar ahí, obviamente. Y tenemos la ventaja de que muchas veces de esos nódulos son nódulos benignos, ¿verdad? No relacionados con cáncer. Pero siempre es mejor acudir para cotejar eso, ¿verdad? Por estudios de imágenes y por el examen del médico, ¿verdad? Porque una cosa es nuestro examen y otra cosa es el examen que el médico realiza. El autoexamen es como porque nosotros sabemos que hay algo que no está funcionando, que no corresponde, que no debe estar ahí. Pero luego es siempre necesario, o sea, no es quedarnos solo con lo que nosotros podamos hacer. Siempre es necesario acudir al especialista para que pueda decirnos y recetar y dar un tratamiento, ¿verdad? Exacto, para poder hacer el hecho de examinarlo, que el profesional lo examine, ¿verdad? Sí. Y obviamente indicar si es necesario un estudio de imagen o incluso una cuestión más de más intervención, ¿verdad? Una biopsita con aguja o una biopsia a cielo abierto. Eso depende de qué es lo que se sospeche, ¿verdad? Okay. Listo. Ok. Hay como ciertos pasos a seguir en este autoexamen, si puede decirnos así como el número 1, 2, 3. Tenemos una laminita en pantalla también que estamos mostrando para las personas que nos están viendo, pero si lo puede explicar pasito por pasito. Claro, la primera parte es la inspección. Inspección significa vernos. Lo ideal es vernos de frente de un espejo y hacerlo con las manos colocadas en nuestra cintura. ¿Por qué? Porque nuestras mamas tienden a ser asimétricas, o sea, no se preocupen porque una está ligeramente más pequeñita que la otra, ligeramente, ¿verdad? Entonces, esa parte es la inspección. Nosotros hacemos eso desde el punto de vista médico. Esos son los pasos que se siguen, la inspección. Luego de eso, vemos si hay depresiones, hundimientos, esa sería la palabra, hundimientos, o hay cambios en la piel, etcétera, porque todo eso lo vemos con la inspección. Después de eso, nosotros hacemos la parte de la palpación. La palpación, como insisto, debe de ser después de 2 semanas posteriores al periodo menstrual. ¿Por qué? Porque tienen menos sensibilidad nuestras mamas y sin dificultad podemos tocarnos para que no nos duela, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Como les explicaba, hay varias técnicas de eso, pero la más frecuente es en círculos. Puede iniciarse desde el pezón, alrededor, toda la mama alrededor, tocando eso es muy importante, tocando con la parte de nuestros dedos, que es la más sensible. Si ustedes se fijan, nuestra parte esta parte de nuestros dedos es más sensible que el resto de nuestra mano. Entonces se hacen movimientos de manera que puedan ir reconociéndose. No podemos identificar cambios si anteriormente no nos hemos examinado, porque entonces si no nos hemos examinado anteriormente no podemos saber si tenemos cambios. Entonces es una rutina que iríamos haciendo mes a mes, okay, o al menos uno cada 2 meses, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra parte? La parte importante también es la parte axilar. Ahí donde nos colocamos el desodorante, ahí hay que tocar toda esa parte de ahí, y es por eso que recomendamos hacerlo posterior al baño, ¿verdad? Que no tenemos ningún perfume ni ningún desodorante, y cuando estamos desnudas que vamos a vestirnos. Entonces esa es la parte importante. Entonces, básicamente esos serían como los pasos más importantes de hacer con el autoexamen de mama.
el autoexamen de mama no sustituye los otros estudios, o sea, la evaluación de manera al menos anual con el especialista, ni tampoco la toma de la mamografía cuando estamos hablando de mujeres que son mayores de 40 o aquellas mujeres que tienen 35 y que tienen un antecedente de cáncer de mama en su familia. O incluso pueden ser mujeres más jóvenes que presentan algún tipo de sintomatología. Exacto. Exactamente así. Quisiera hacer quizás énfasis, si me lo permite, en la parte de este antecedente familiar. Sí, claro. Si nosotros tenemos nuestra mamá tuvo cáncer, si nuestra tía abuela tuvo cáncer, es decir, toda la línea parte materna, es importante que nosotros nos chequemos. No hay que tampoco, hablando de los masculinos, tampoco disminuir la importancia, porque sí hay un porcentaje, aunque es extremadamente pequeño comparado con las mujeres, hay un cáncer de mama en los hombres. Entonces, si tenemos ese antecedente familiar, todavía es más importante que nos chequemos. Puede ser una tía abuela, puede ser segundo o tercer grado, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y lo que acaba de decir también es sumamente importante, porque los hombres también tienen que hacerse este autoexamen. No aplica solo para mujeres, o sea, es para ambos. Puede hacérselo, sobre todo aquellas personas, y lo digo con mucho respeto, aquellas personas que tienen sobrepeso importante o esta condición especial en donde a veces en problemas endocrinológicos tenemos algo que se llama ginecomastia, que es el crecimiento mamario un poco mayor de lo normal en los hombres. Sí, okay. Sí. Hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Exacto. ¿No? Entonces nos decía también que el cáncer de mama, en este caso con un autocuido, con chequeos a tiempo, es prevenible. Sí. Es tratable a tiempo, ¿verdad? Es decir, tenemos es como si tuviéramos una tormenta, bueno, no sé, como que si tuviéramos una tormenta, ahorita que están de moda nuestras tormentas y nuestro invierno, que empezara a llover poquito, ¿verdad? Podemos empezar a guardar la ropa, podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, porque sí, identificar es importante, o sea, expresamente hay dos tipos de prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es aquella que yo me identifico algo bueno y veo, ¿verdad? Y gracias a Dios no era ninguna cosa maligna, no estoy relacionado con eso, es algo benigno. Pero prevención secundaria, ¿a qué se refiere? Se refiere a que aunque yo tengo una condición de salud, que es de enfermedad, que es un cáncer incipiente, es mucho mejor identificarlo en ese momento que está iniciando a que tenga etapas avanzadas. Okay. Esa quizás es lo importante de esto, porque sí tenemos que saber que hay muchos tipos de cáncer. Entonces me refiero a, dependiendo de qué tipo de tejido es el que tenga la mama, ahí se clasifican los cánceres. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un tipo de tejido que está relacionado con esta parte de nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestra mamá, nuestra tía, es un poco difícil también decir netamente, es una prevención primaria, no, es una prevención secundaria, porque aunque yo tenga la enfermedad, aunque yo tenga la condición, va a estar en un momento tan incipiente que voy a poder intervenir y voy a poder tener mayor margen para la curación. Sí, no hay que ir a consultar cuando ya estamos complicados, porque sucede también, ¿verdad? Las personas a veces perdemos demasiado tiempo en hacernos exámenes o ir a las consultas y dejamos que las cosas avancen hasta una etapa que ya no tenemos. Así es. No hay reversión. Pero justamente eso es el autocuidado, la capacidad que tenemos nosotros de nuestra corresponsabilidad con nuestra propia salud. Así es. Hábleme un poquito también acerca de las consultas, que es lo más frecuente que usted atiende en su consultorio. Le pregunto, y quisiera también que nos comentara, hablaba de la primera menstruación para las mujeres, que es un paso importante en el desarrollo de nuestro cuerpo como mujeres. ¿Y cuál es la edad a la que una mujer también puede quedar embarazada? Porque esa es otro tema para tratarlo solito, pero tal vez sí nos puede comentar al respecto. Sí, primero me decía la parte de las consultas más frecuentes. Sí. En realidad las consultas más frecuentes en general, y qué bueno, y eso es algo fundamental para nosotros las mujeres, así enhorabuena, son chequeos de carácter preventivo, sobre todo la citología, que hay una gran
conciencia en la población femenina de nuestros chequeos. Entonces la toma de la citología es algo que se hace, que es muy frecuente en la consulta. ¿Qué otra cosa más? La otra cosa más es la parte de los problemas de flujos menstruales, ¿verdad? De lo que llamamos leucorrea. El término se llama leucorrea. Aquellas secreciones que no son normales y que no tienen que ver ni con el periodo menstrual, sino que en muchas ocasiones son infecciones que están en el área genital, específicamente en la vagina, que es donde se introduce el pene a la hora de tener relaciones sexuales, y ahí pueden ser hongos, pueden ser bacterias, y me parece bien interesante la correlación que hace para la secuencia de las preguntas, porque justamente una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que el hecho de que tanto chicos como chicas, en el caso de los adolescentes, mientras más compañeros sexuales tengan y más diversidad haya de las prácticas sexuales, que ojo, también eso es muy importante, la relación sexual, el sexo, la sexología es inherente a nosotros como seres humanos, claro. O sea, es algo completamente normal, completamente parte de los seres humanos. Entonces, por lo tanto, el hecho de hacerlo natural, de realmente tener esa apertura para poder saber que eso forma parte perfectamente de una relación, de un aprecio, de una entrega, de lo que llamamos amor, ¿verdad? Es algo importante. Normal, porque lo interiorizamos de esa manera. Y haciéndolo de esa forma, también somos responsables en el hecho de la actividad sexual. ¿Por qué? Menciono esto porque una de las cosas más importantes en estos chequeos que las mujeres en general solicitan en los consultorios es precisamente el riesgo de la infección por virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano realmente es altamente prevalente. Eso significa, ¿qué significa? Casi que estén todas las personas, de 100 personas que tenemos vida sexual activa, 95 personas hemos tenido ya contacto con el virus de papiloma humano. ¿Y por qué es importante esto? Porque el virus de papiloma humano se ha demostrado que es capaz de poder hacer lesiones en el cuellito de la matriz y que posterior a eso ya podemos tener un cáncer de cervix, Claro, y por eso también preguntaba la edad para, o cuál es la edad de las niñas, porque hay niñas embarazadas que son adolescentes, chiquitas, para también que esto es de educar, ¿verdad?, a la población, a las personas que nos miran a través de este programa, qué cuidados deben tener, y si una adolescente se embaraza, cuál es la edad a la que puede quedar embarazada, si hay alguna edad específica, y cómo deben cuidarse también. O sea, más allá de las normas sociales o de todo lo que gira alrededor de las temáticas, lo importante es conocer lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo y poder tratarlo para prevenir lo que estamos diciendo, ¿no? Exacto, súper importante esto. La realidad es que la educación sigue siendo la herramienta más importante porque justamente, ¿verdad?, al conocer, al comprender, tenemos más herramientas para decidir. La parte de quedar embarazada es interesante también porque en realidad desde que tenemos nuestra primera menstruación nosotros somos capaces de quedar embarazadas. O sea, no importa que solo hayamos tenido una, incluso, y lamentablemente también, ¿verdad?, hemos tenido casos en los cuales chicas que no han tenido su menarquia, pero que lamentablemente son objeto de abuso sexual, quedan embarazadas. Entonces, la realidad es la siguiente. Fíjense que es bien interesante una definición de la Organización Mundial de la Salud, porque dice de que nosotros somos adolescentes, de verdad, aunque ustedes no lo crean, hasta los 25 años. ¿Y a qué se refiere esto? Literaturas varían de acuerdo 21, 20, 25. Pero ¿a qué se refiere esto? En realidad se refiere a la capacidad de desarrollo cerebral que hace que la madurez pueda tener, nos pueda dar herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces, la primera cosa es que podemos quedar embarazadas desde el primer momento que tenemos nuestra menarquia. Sí. La segunda cosa es que siendo
la primera menstruación, un elemento muy importante, como usted muy bien decía, socialmente hablando, dentro de los colegios, dentro del día a día de los adolescentes, también es necesario saber la propia higiene menstrual, porque ese es otro tema, la propia higiene menstrual, pero además de eso, que esa capacidad que tenemos de potencialmente quedar embarazadas, también nos hace eco en el hecho de la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque definitivamente, precisamente en este contexto de desarrollo cerebral no es lo mismo, ¿verdad?, el que quedemos embarazadas y que tengamos a un bebé a una edad muy temprana, en la que muy probablemente estamos en la casa de nuestros papás, estamos dentro de un contexto educativo, etcétera, y que vamos a traer este elemento nuevo, ¿verdad? Obviamente, cuando vamos creciendo en madurez, en desarrollo, vamos adelantando en la parte académica, por ejemplo, en la parte laboral, podemos tener muchísimos más elementos que nos pueden dar aquellas posibilidades de ser padres y que nuestros hijos reciban lo que ellos merecen, ¿verdad? Porque justamente el hecho de ser padre, desde mi punto de vista muy personal, es una cuestión de un privilegio, y además de eso es una responsabilidad enorme, porque te da la capacidad de poder guiar a esa persona y ayudarla y a desarrollarse en todos los ámbitos de su vida de la mejor manera. Claro, bueno, importantísimo. Hemos mencionado varias cosas. Uno, las edades importantes, que son desde la primera menstruación hasta que perdemos la menstruación como mujeres. El proceso del autocuido, ¿verdad?, con la parte de prevención por un cáncer de mama. Nos decía también que la citología, que bueno, y ese es un buen dato, que el consultorio van muchas mujeres para poder hacerse estos chequeos, y eso es importante. ¿Qué recomendación puntual le podría dar usted, doctora, a las mujeres que nos están viendo, a la población en general, pero a las mujeres principalmente, sobre qué recomendación de autocuido, qué recomendación hasta llegar a esta edad importante que empezamos con la menopausia, para poder tener una salud muchísimo mejor al final de nuestra vida? Sí, fíjese que son hábitos, es bien interesante esta pregunta y se la agradezco. Son hábitos de vida. Son hábitos, la primer parte, que nos ayuda en todo sentido y que de alguna manera es un reto para nuestra sociedad, porque la mayoría de nosotros tenemos trabajos que son relativamente sedentarios, de estar sentadito, es el ejercicio físico. El ejercicio físico, 40 minutos cada día, al menos 3 a 5 veces al día, debería de ser todos los días, pero bueno, 3 a 5 veces al día es un elemento fundamental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ejercicio físico? El ejercicio físico lo que hace, además de dar salud mental, porque provee hormonas que son positivas para nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro desarrollo, hace que nuestros músculos y nuestros huesos estén sanos. ¿Y qué es lo que pasa en el climaterio, en la menopausia? Posterior a la menopausia, cuando tenemos hormonas femeninas, o las hormonas femeninas van disminuyendo, la salud de nuestros huesos también se puede ver afectada. Sí. Y otra cosa todavía más allá, hay una condición específica que se refiere a nuestros músculos. Y en nuestros músculos, por esos mismos procesos, van disminuyendo en cantidad, y de repente tenemos ahí una disminución de las fibras musculares mientras nosotros nos mantengamos activas. Y eso, ojo, esto no es solamente para climaterio y menopausia, esto es para todas las edades. La segunda parte es el hecho de, porque estamos hablando de autocuidado, aquello que nosotros podemos hacer. Claro. La segunda parte es nuestra nutrición. Y eso también es un complicado, porque lo que pasa es que y realmente no es restringir todas aquellas cosas riquísimas que tenemos como salvadoreños, al contrario, si son cosas deliciosas. Lo que sucede es que es tener un equilibrio sano. Fíjense, muy importante, comer 3 porciones de verduras en el día, 2 porciones de frutas en el día. Wow, me quedo yo, el hacer ese equilibrio, tomar suficiente agua, asegurarnos de un equilibrio entre los carbohidratos, que son las harinas, y las proteínas. Las proteínas, fíjense, son como más caras, pero igual el pollo, el pescado, los lácteos tienen que estar en nuestra dieta.
Ahora, es complejo, ¿verdad?, dar una recomendación genérica, por eso lo importante es individualizar. Claro. Cada uno de nosotros necesita recomendaciones nutricionales individualizadas. Entonces hablamos del ejercicio físico, de la nutrición, del sueño adecuado, ¿verdad?, de poder dormir adecuadamente, es un sueño reparador, y además de eso también de tener una salud mental. Ok, son recomendaciones sumamente sencillas que las podemos retomar en cualquier momento y que no nos cuestan nada. Doctora, el tiempo se nos ha ido volando literalmente. Le agradecemos el espacio y su tiempo por estar acá con nosotros en el estudio de Medicina en Línea. Gracias a ustedes, para mí ha sido un privilegio poder estar aquí, un privilegio poder estar con ustedes, y definitivamente en lo que podamos servir estamos a la orden. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a todas las personas que nos miran a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos en la próxima emisión de Medicina en Línea.